Ok. ¿Cuántos no tienen vergüenza? ¿No tienen vergüenza? ¿De verdad? ¿Saben qué es vergüenza? Sí. Ok. ¿Cómo te llamas tú? Enzo. ¿Y tú? Dani. Dani. ¿Y tú? Loso. ¿Y tú? David. David. ¿Cómo te llamas tú? Etzaida. Betsaida. ¿Y tú? Albert. Albert. ¿Y tú cómo te llamas? Nayeli. Ah, Nayeli. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Y no me dijiste que no tenía vergüenza? A ver, otra vez, dime. Mam. No te entiendo. Germán. Ok. ¿Tú? Henry. ¿Cómo? Henry. Henry. ¿Así? ¿Lo dije bien? Ok. ¿Y tú? Jonathan. Jonathan. Ok. Yo, Enson. Vamos a poner para acá. Voy a quedar aquí yo en el centro. ¿Cuántos conocen a su papá? Vamos a ver. ¿Tú lo conoces? ¿Tú no conoces a tu papá? Sí, levanta la mano. Okay. ¿Conocen a su papá? A ver, dime tú, ¿dónde está tu papá? Él es. ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde está tu papá, mija? Ahí. ¿Dónde está tu papá, mija? Ah, ya está. ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde está tu papá? Ah, ok. Bueno, yo quiero hacer unas preguntas. A ver si me van a entender. ¿Cómo es papá? Vamos a ver. Bien amable. Bien amable. ¿Cómo es papá? ¿Bien qué? ¿Cómo es papá? Bien amable. Amable también. ¿No te regaña? No. ¿No te regaña? ¿Te regaña papá? Ok. Escúchenme bien la pregunta que les voy a hacer. ¿Quisieran cambiar o regalar a papá? ¿Lo quieren regalar? No. Nunca. Ok. ¿Quisieran tener otro papá ustedes? No. ¿De verdad? ¿Están contentos con el que tienen? Sí. ¿No lo regalamos? Nunca. ¿Ok? Porque es más amable papá del mundo. Es el papá más amable de todos. ¿Cómo es tu papá, amigo? ¿Te regaña tu papá? Betsaida, ¿te regaña tu papá? No. ¿De verdad? Albert, ¿te regaña tu papá? ¿Te regaña tu papá ya? No. ¿De verdad? ¿Estás mintiendo? Ok. Bueno, dígame esto. ¿Papá es bonito o es feo? No. ¿Eh? Precioso. Bonito. ¿No es feo? Precioso. Precioso. ¿Cómo es papá? Bonito. ¿Cómo es papá? Ok. ¿Cómo es papá, amigo? ¿Cómo es papá? Bonito, ok. Bueno, escuchen bien esto, pues. ¿Miran tele ustedes? Oh, sí. ¿Sí? ¿De verdad? Sí. Ok. ¿Papá mira novelas? No. Nunca. ¿No mira novelas, papá? Te miro indeciso a ti. ¿Mira novelas, papá? No. ¿Mira novelas, papá? ¿No? ¿Mira novelas, papá? No. ¡Solo! ¿Qué mira tu papá? Fútbol. Fútbol. ¿Y tu papá? Fútbol. Fútbol. ¿Tu papá? Fútbol. Fútbol. ¿Qué mira tu papá? Noticias. ¿Qué mira tu papá? ¿De verdad? Ok. Bueno. ¿A dónde lo lleva papá? Al McDonald's.
Ah, pero en Chris no hay McDonald's. Oh, sí, pero vamos a York. Hasta yo. Ok, ¿a dónde lo lleva papá? Omaha. A Omaha. ¿A dónde lo lleva papá? ¿A dónde te lleva papá? A Omaha. A ver, ¿a dónde te lleva papá? Al parque. ¿A dónde te lleva papá? Al parque también. A ver, tú me faltas. ¿A dónde te lleva papá? ¿Ah? ¿A dónde te lleva? A jugar fútbol. A jugar. ¿A dónde te lleva papá? Bicicleta. A la bicicleta. Ok. Oigan bien, pues, oigan bien. Si tuvieran que decir a Dios que le cambie algo a su papá, ¿qué le pedirían que le cambie? O sea, ¿qué no les gusta de papá? Se enoja contigo. ¿Y a ti qué no te gusta de tu papá? ¿La nariz? ¿Qué no le gusta de tu papá? Nada. ¿Qué no te gusta de tu papá? Nada. No le gusta nada. Está feo entonces. A ver, ¿qué no te gusta de tu papá? No sabes. A ver, ustedes están más grandecitos. ¿Qué no te gusta de tu papá? Nada. Nada. Está feo. ¿No? ¿Lo cambiamos? Ok. Escuchen bien esto, pues. ¿Papá les pega a ustedes? No. ¡Qué mentirosos! Una vez a ¿De vez en cuando? Una vez a mí. Ok. ¿Papá le pega a mamá? No. ¿Me dicen la verdad? ¿No le pega papá a mamá? No. ¿Ah? A ti te pega, pero tu mamá no.